Señor, te damos gracias por la oportunidad de estar en tu casa, por el privilegio de venir y que recibas nuestra adoración y poder escuchar tu voz también hablándonos hoy. Acompáñanos, te lo pedimos por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Feliz sábado. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Bien? Me gusta la sonrisa de los chicos. Me gusta que ellos no tienen problema con las formalidades que a veces nosotros tenemos. Estoy viendo un par de chicos que estuve viendo toda la semana en la escuela y ellos igual te saludan desde donde esté, ¿o no? Te mandan saludos, por ahí a veces estamos en la plataforma muy serios, ¿no? El chico te manda un saludo igual. Así que yo quiero igual saludarlos, quiero darles la bienvenida. No sé si alguien está que normalmente no viene acá a la iglesia. ¿Alguien es visita? ¿Alguien está viniendo por primera vez? ¿No? ¿Nadie? Bueno, porque si hubiera alguien íbamos a darle un saludo especial. Como contaba ese, por ahí no me conocen mucho. Quizá mi amigo Kevin lo conocen un poco más. Yo normalmente estoy yendo más para la iglesia central. Yo soy Mauricio, soy de Honduras, un país en Centroamérica. Hace un ratito me preguntaban, ¿es un país grande? No, todo lo contrario, es un país muy chiquitito. 8 millones de habitantes. El país entero entraría un par de veces en la provincia de Buenos Aires, unas cuantas veces, así que es un país chiquitito. De allá vengo. Ya hace unos cuantos años estoy por acá, por Argentina, y me gusta Argentina, me gusta mucho Argentina. Creo que tienen un país lindo. Hace poco conocemos Neuquén, así que lo poco que conozco de Neuquén hasta ahora me gusta, y la gente más todavía. La gente nos ha recibido muy bien, nos hemos sentido muy cómodos, y sobre todo los que mejor de todos nos han recibido son los chicos de la escuela. Los chicos de la escuela nos han llenado de mucho amor, ¿o no? ¿Sí? ¿Sí? Nos han llenado de abrazos, de cantos, han cantado hermoso y nos han contagiado y nos han llenado de mucha energía. Si alguna vez andan bajoneados de energía, necesitan como una inyección así para seguir el día, vénganse tipo 2, 3 de la tarde acá cuando hay algún recreo de los chicos en la escuela, los más chicos, y se van a llenar de mucha energía. Ahí van a poder saber un poquito de lo que es energía. No hay mejor lugar en el que podrías estar en esta mañana, aunque haga frío, aunque dé ganas de quedarse un ratito más. Yo creo que no hay mejor lugar en el que podrías estar que en el lugar en el cual Dios quiere hablarnos. Y para mí siempre es un privilegio, en primer lugar, responsabilidad y una bola de nervios pararme acá, tener que representar lo que Dios quiere decirnos en esta mañana. Y cantábamos recién, abre mis ojos, no sé, muchas veces cantamos de automático, pero si pensamos un poquito en la letra, Señor, abrí mis ojos, mis oídos. ¿Realmente es tu oración que el Señor pueda hablarnos en esta mañana? Ojalá que sí, ojalá que sí. Que sea Él quien nos hable. Y qué privilegio que utilice a vasijas rotas como nosotros para poder hablar de Él. Qué privilegio que en sus manos nos convertimos en instrumentos para hablar de Él. Existen personas importantes en la vida, personas de esas que cuando te encontrás con ellas, te marcan. No sé si pudieras pensar vos en una de esas personas que fue influyente en tu vida, quizá algún profesor, algún maestro, algún amigo, algún familiar. Y hay personas importantes. Y una de estas personas era José Manuel Alvarado. José Manuel era una de esas personas que cuando llegaba se hacía notar, tenía carisma, era agradable con las personas, tenía muy buena llegada, era un profesional y tenía la capacidad de transmitir emociones positivas a los demás. Javier creció
en el área laboral al lado de José Manuel. Empezó a ser una especie de tutor para él. Empezó a aprender de él, empezó a ver cómo él trabajaba, cómo él se desenvolvía con las personas. Y a medida que el tiempo pasaba y él pasaba más tiempo con José Manuel, de repente se dio cuenta que empezó a hacer las cosas como él. Se dio cuenta que empezó a hablar como él, a trabajar como él, a acercarse a las personas como él. Y mientras más tiempo pasaba, más se parecía a José Manuel. José Manuel murió y aún hasta el día de hoy Javier, mi papá, todavía recuerda las enseñanzas que José Manuel dejó en su vida. Todavía se encuentra realizando sus tareas laborales de la misma manera. Y todavía recuerda con gran cariño esa cercanía que tenía con José Manuel. Ahora, imaginen lo que un ser humano puede lograr en otro al pasar tiempo, al tener esa cercanía personal con él. Imagínate lo que un ser humano puede lograr y comparémoslo con lo que pasaría en nuestras vidas si esa persona, ese tutor, ese mentor, esa persona influyente fuera Jesús. Un encuentro personal con Jesús genera en nosotros un cambio de vida. Genera una mejor comprensión de Él y definitivamente conduce a la misión. Ahora, ¿en qué consiste un encuentro personal con Jesús? ¿Cuáles son las características? ¿Cómo podemos llegar a esto? Y la idea de esta mañana es que podamos ver algunas características de lo que un encuentro personal con Jesús es. Algunas características que quizá podamos después aplicar a nuestra vida si no las hemos aplicado todavía. Y pensar en lo que genera en el ser humano. Vamos a ir a Juan, capítulo 4. Versículo 3 en adelante. Juan capítulo 4, versículo 3 en adelante. Hablando de Jesús, aquí escribe Juan y dice que él salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Fue pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del viaje, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta, y llegó una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Jesús está nuevamente emprendiendo un viaje. Era lo que hacía, era una de las cosas que más hacía, viajar. Y cuenta que se estaba en este momento viajando hacia el norte. Hacia el norte. Y dice el versículo 4 que a él le era necesario pasar por Samaria. Yo quiero detenerme aquí porque en realidad al judío no le era necesario pasar por Samaria. El judío no pasaba por Samaria. Si pudiéramos imaginar una línea derecha hacia donde Jesús quería trasladarse, sí, geográficamente era necesario cruzar Samaria para llegar lo más rápido posible hasta el lugar a donde él iba. Pero para el judío pasar por Samaria no era una opción. Porque para el judío Samaria era lo más bajo que podía haber. El samaritano era una persona desagradable, despreciable, tanto que yo ni siquiera quisiera tener contacto con esa persona. El judío prefería hacer un camino más largo, rodeando Samaria, en lugar de seguir por el camino derecho. Rodeaba Samaria,
haciendo un camino más largo, con tal de no contaminarse con pasar por Samaria. El judío no le era necesario pasar por Samaria, el judío no pasaba por Samaria. Y Jesús, dice Juan, que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Y cuando Juan lo expresa, la idea de él es tratar de expresar que Jesús quería entrar a Samaria con un propósito. Le era necesario porque tenía un propósito específico al pasar por aquel lugar. No pasó por casualidad. No fue una simple rebeldía de Jesús de cruzar Samaria cuando el resto no lo hacía. Jesús tenía un propósito al entrar a ese lugar. A Jesús le era necesario pasar por Samaria. Y me gusta ver que el encuentro es generado por Jesús. Él es quien toma la iniciativa. Él es quien con una necesidad va a Samaria. La mujer con la que se iba a encontrar ni siquiera sabía que aquel día se iba a encontrar con Jesús. Y de la misma manera, en tu vida y en mi vida, Jesús es quien toma la iniciativa. Él es quien toma la iniciativa de buscarnos, de alcanzarnos, de llegar. A Jesús le es necesario pasar por tu vida. Jesús tiene una intención específica al pasar por tu vida. Y la primera característica de este encuentro es que es Él quien toma la iniciativa. Un encuentro real como el que estamos hablando, como el que creemos que necesitamos en nuestras vidas. A veces pensamos que nosotros vamos a Él y quizá vamos, es Él quien tomó primero la iniciativa. Y me gusta este Jesús que rompió con las reglas sociales de la época. Cruzó Samaria y rompió con otras reglas sociales. Se sentó al lado de una mujer solo. Para un maestro, como era Jesús considerado, sentarse al lado de una mujer solo era considerado de mala educación, menos con una samaritana, menos. Pero cuando Jesús toma la iniciativa, va a hacer hasta lo imposible por alcanzarnos, hasta lo imposible. Jesús siempre tomó la iniciativa en el Edén, tomó la iniciativa al venir a esta tierra y toma la iniciativa en tu vida y en mi vida hoy. Segunda característica del encuentro con Jesús, de un encuentro real y personal con Jesús. Vamos a leer algunos versículos salteados. Y si nunca leíste esta historia, quizá vamos a contar un poquito del final de la historia. Pero vamos a leer versículo 9 primero. La primera parte del versículo 9. Para ir viendo, quiero que vayas viendo cómo esta mujer empieza a referirse a Jesús. Cómo de a poco va cambiando la forma en que se refiere a Jesús. Estamos en Juan capítulo 4, versículo 9. Primero, la mujer samaritana le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Versículo 15. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Versículo 19. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Versículo 25. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y versículo 29, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? ¿Notaste lo que fue pasando con respecto a la mujer y su consideración de Jesús? Al principio, versículo 15, vos sos un judío, sos un hombre, nada más, sos un judío. Avanza y le dice, me parece que sos una especie de profeta.
Después le dice, ¿tenés algunas similitudes con lo que me dijeron que alguna vez iba a llegar? ¿Tenés algunas similitudes con ese Mesías que supuestamente va a llegar? El samaritano esperaba al Mesías también. De una forma un poquito diferente, no importa, pero esperaba al Mesías también. Y finalmente va y le dice a otros, me parece que encontré al Cristo. Un encuentro personal con Jesús lleva a una comprensión gradual de quién es Él. Existe una comprensión cada vez más profunda y hay un crecimiento en nuestra comprensión de Él, dentro de nuestra mente limitada. Hay un crecimiento en nuestra comprensión de Jesús. Aquella mujer se encontró de entrada y era un simple hombre, un simple judío. Y a medida que avanzó ese encuentro, a medida que ese encuentro personal empezó a pasar el tiempo, se dio cuenta que había algo más. Profeta, Mesías, creo que encontré al Cristo. Saben, y a veces nosotros tenemos un montón de excusas. No sé si sos una persona prejuiciosa. Yo soy muy prejuicioso. Es una cosa con la que lucho muy fuerte en mi vida. Veo a una persona y la veo y ya tengo todo más o menos decidido de quién es. No sé si te pasó. Me ha pasado con amigos, con personas que son amigos míos hoy. Rodrigo, un amigo nuestro. La primera vez que vi a Rodrigo, dije, lo conoces también a Rodrigo, ahí está. La primera vez que lo vi a Rodrigo, dije, qué pibe insoportable. Eso pensé. Qué nenito de mamá, insoportable. No quiero... Te soy sincero, no me mates por decirte de mi sinceridad, de lo prejuicioso que soy. Saben, Rodrigo hoy es uno de mis mejores amigos. Con Kevin somos muy amigos de Rodri. Y aquel pibe insoportable resulta que ahora es mi amigo. Resulta que a medida que empecé a compartir tiempo con él, empecé a darme cuenta, bueno, quizá le quito el insoportable y lo dejo como pibe, porque es un poco más chiquito que yo. Y de repente se empezó a convertir en mi amigo. ¿Cómo? A partir de conocerlo, pasar tiempo con él. No sé si sos prejuicioso como yo, pero a veces ese mismo concepto de prejuicio lo llevamos a Jesús, a Dios. No, la verdad que no me parece. La verdad que no sé cómo otras personas pueden considerarlo y ver, yo no creo que nunca voy a llegar a ese momento con Él, esa comprensión de Él, a hacer de ese Dios un Dios personal. Y quizá nuestros prejuicios evitan que simplemente demos el primer paso. ¿Y sabes qué me encanta de Dios? ¿Qué me encanta de Jesús? Que funciona de maneras lógicas. No funciona de maneras absurdas. No llega y te dice, bueno, yo quiero que ya todo esté así, completo, listo. No, Él quiere que crezcas junto a Él. Y quizá lo que a veces necesitamos es simplemente llegar y decir, mirá, ¿sabes qué? No creo nada, no sé nada de vos. Y para Él eso es suficiente. Para mí en este momento sos simplemente un judío. Y quizá es el primer paso necesario para arrancar nuestro encuentro personal con Jesús. Y quizá pensamos que por estar en una iglesia ya lo conocemos. No sé vos, yo nací en una iglesia, nací en la iglesia. Y conocí a Jesús realmente a los 20 años de mi vida. 20 años. Me bauticé a los 9, creo, ni me acuerdo. Mi papá era pastor. Y no, que nadie se sienta mal si hay algo que se parece. Te estoy contando un poquito de mí. Te estoy contando que pasé 20 años en la iglesia y no conocía a Dios. No lo conozco todavía. Vamos a pasar la eternidad intentando conocer más de ese carácter espectacular que no podemos entender. Pero a partir de esa edad, más o menos, 20, decidí empezar. Y quizá tuve que dar el primer paso. Y el primer paso incluía dudas. El primer paso incluía no tener nada seguro. El primer paso incluía ir en blanco
a Dios. Y quizá en blanco permitir que Él de a poquito me fuera contando, me fuera diciendo, me fuera convenciendo con amor que sí, Él es mi Salvador. Él es quien toma la iniciativa. Cuando nos encontramos con Él hay una comprensión, hay un crecimiento en nuestra comprensión de Él. Y aquí empieza una conversación con la mujer, versículo 10 en adelante. Cuando la primera vez que leí esta conversación, me pareció una conversación muy extraña, sobre todo por un punto que vamos a leer ahora. Versículo 10 en adelante. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús le contestó: cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Y Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Pausa ahí. Esta mujer está buscando agua. Se encuentra con Jesús. Quiero ver si encontrás lo extraño de esta conversación en este punto, en el último versículo. Se encuentra con Jesús. Jesús le pide agua. Ya eso es extraño, porque un hombre no le iba a pedir agua, menos un judío. Empiezan a hablar del agua. Si supieras del agua que yo te quiero ofrecer, vos me pedirías agua a mí. No tenés con qué sacar el agua de ese pozo. Pero bueno, si tenés, dame esa agua. Y la conversación sigue. El que beba el agua que yo le voy a dar no tendrá sed jamás. Entonces la mujer le dice: bueno, entonces dame el agua. Y la respuesta de Jesús es: anda, llama a tu esposo. Venimos hablando de agua. Que tenés agua para ofrecerme, tenés algo para ofrecerme y de repente, anda, llama a tu esposo. Quizás conoces la historia, quizás ves el desenlace un poco más allá, pero si por un momento con la imaginación pudiéramos detenernos ahí y observar solo ese pedazo de la conversación, es absurda la respuesta de Jesús en la lógica de la conversación. Anda a llamar a tu esposo. ¿Y sabes qué? Esta mujer empieza a dar un poco de vueltas, pero de repente se empieza a dar cuenta que Jesús está hablando de algo más. Jesús le dice: si supieras el don que yo tengo para ofrecerte. Esta mujer empieza a percibir que Jesús está hablando con algo más, de algo más. Y ya el tema no es solo agua. Hay algo más de fondo que este profeta quizá quiere decirme. Pero Jesús deja de dar vueltas y va al punto. Va a su verdadera necesidad. Va a la razón por la cual aquella mujer está en ese pozo a esa hora del día. La Biblia dice que estaba en la hora sexta, probablemente cerca del mediodía. Nadie buscaba agua a esa hora en la antigüedad. El agua se buscaba temprano a la mañana y tardecita noche. Y esta mujer está buscando agua en un momento donde nadie busca agua. En un momento donde no podía cruzarse con nadie porque no quería cruzarse con nadie. Porque su vida no quería cruzarse con nadie porque entendía que le generaba vergüenza quizá ver a otras personas. Eligió buscar agua en el momento donde nadie más la iba a ver, nadie más la iba a cuestionar. Y Jesús va a su verdadera necesidad.
Jesús va a tu verdadera y a mi verdadera necesidad. Anda a buscar a tu esposo. Y la conversación sigue: no tengo marido. Y Jesús le dice: bien has dicho, no tengo marido, porque has tenido 5 y con el que estás ahora no es tu esposo. No sé el trasfondo de esta mujer, no sé qué pasó, no sé si alguno murió, no sé si se separó, no sé, no tengo idea. Pero esta mujer estaba intentando sacar agua de pozos vacíos. Y antes de poder Jesús llenarla nuevamente, llenarla del agua de vida, necesitaba vaciarla, necesitaba exponerla. Porque solo cuando somos expuestos es que entonces reconocemos nuestra necesidad de algo más. 5 maridos has tenido y el que tenés ahora ni siquiera es tu marido. Y yo te estoy hablando de agua, pero no te puedo llenar tu vida con el agua de vida mientras sigas intentando vos llenarla con tus propias fuerzas. Mientras sigas intentando llenarla de pozos que sabes que están vacíos, que lo intentaste una y otra vez llenar, y vas por el sexto intento y tu vida sigue vacía. Y mientras vos intentes llenar, no me dejas a mí lugar para llenarte del agua de vida. Porque estás intentando sacar agua de pozos vacíos. ¿Cuántas veces hemos intentado llenar nuestra vida con pozos vacíos? Y cada uno sabrá, y para cada uno será eso algo diferente. Esos lugares a los que vas cuando estás necesitado, cuando estás dolido, cuando las cosas no van bien, que para cada uno puede significar diferentes cosas, esas relaciones que seguís sosteniendo porque crees que es la única forma de mantenerte bien, incluso si es tóxico para vos. Esas actividades, esos pozos vacíos con los que intentás llenar tu vida, y hoy Jesús quiere exponerlos en tu mente. Quiere incomodar tu mente, quiere sacudir tu mente. Pero no por el afán de hacerlo nada más, sino para decirte: necesito que te vacíes de tus intentos de llenar tu pozo, para que yo pueda llenarte el agua de vida. Y dice la Biblia, dice Jesús ahí: y yo no te quiero convertir en un pozo que simplemente retiene agua, yo te quiero convertir en una fuente de la cual salte agua para vida eterna. Pero antes necesito que te vacíes. Esta semana estaba compartiendo un momento con Guadalupe y hablábamos acerca de la oración. Y leíamos juntos cómo la Biblia describe la oración, y una de las formas en que ella la describió es, en sus palabras, era derramar su corazón a Jesús. Y cuando hablábamos del derramar, pensábamos en una vasija cuando se cae y se derrama todo en el piso y se vacía. Y llegábamos a la conclusión que quizá necesitamos derramarnos, vaciarnos completamente, desprendernos de todo aquello a lo que estamos aferrados, para que Él entonces pueda llenarnos con el agua de vida. Jesús quiere suplir nuestra verdadera necesidad. Un encuentro con Jesús suple nuestra verdadera necesidad. Hay un crecimiento en nuestra comprensión de Él. Es Él quien toma la iniciativa, y finalmente vamos al versículo 28 en adelante. Versículo 28. Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid,
ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedara con ellos y se quedó allí 2 días. Y muchos más creyeron por la palabra de él y decían a la mujer, ya no creemos solamente por lo que has dicho, pues nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Este es el Cristo. Me encanta el versículo 28. La mujer dejó su cántaro. Se le olvidó que tenía sed. O no le importó más que tenía sed. Porque había encontrado algo más. Se le olvidó por lo que había ido a aquel lugar porque había encontrado algo mucho más importante que lo que había ido a buscar. Y lo dejó todo atrás, lo tiró, dejó el cántaro. Y salió corriendo y le fue a decir a los otros, me parece que encontré a Cristo. No sé si era una comunidad grande o chica, pero claramente esta mujer empezó a hacer mucho escándalo. No sé si tocó las puertas, no sé si fue vecino por vecino, no sé. Pero fue y le contó a otros, me parece que encontré al Cristo, al Mesías. Y fue tanto el lío que hizo, que dice que ahora la comunidad vino y quisieron verlo con sus propios ojos. Tanto que le pidieron que se quedara 2 días más. Y después entendieron que este era el Salvador del mundo, realmente. El punto final de un encuentro con Jesús es que genera, sí o sí, nos guste o no, misión. Sí o sí genera que vos tenés la necesidad de contarle a otros de Jesús, que encontraste al Salvador del mundo. Porque cuando Jesús te llena del agua de vida, Él te quiere convertir en fuente de la cual sale agua para vida eterna no tuya, para vida eterna para los otros. El agua salta de vos, te convertís en una fuente de la cual salta el agua y genera vida eterna en el otro. Si tu vida y mi vida no están hablando de Jesús a los otros, hace la matemática inversa. No ha habido un encuentro real con Jesús. Punto. No existe persona que se encuentre con Jesús que no vaya y le cuente a otros que se encontró con Él. Y si alguien no le cuenta a otros que se encontró con Él, es porque quizá nunca se encontró. Y me incomoda que me digan eso. Quizás hasta me molesta un poquito. Pero Jesús no puede llenar tu vida si aquello a lo que te aferrás incluso a veces puede ser el orgullo. Y el encuentro real con Jesús no nos puede dejar callados. Nos lleva obligatoriamente a compartirlo con otros. Y ese encuentro finalmente convence a otros. Realmente, este es el Salvador del mundo. Por muchos años simplemente viví al Dios de papá y de mamá. Pero un día me di cuenta que necesitaba experimentarlo yo, por mi propia cuenta. Lo sigo necesitando. ¿Experimentaste un encuentro real con Jesús? ¿Experimentaste el darte cuenta que es Él quien toma la iniciativa? ¿Experimentaste un crecimiento
en tu comprensión de Él? ¿Experimentaste la exposición que Él hace para ir a tu verdadera necesidad? ¿Experimentaste que Él genere misión en vos para contarle a otros que te parece que encontraste al Mesías? Hoy ese mismo Jesús está pasando para encontrarse con vos y conmigo. Quizá, incluso después de años, necesitamos otra vez evaluar si nos hemos encontrado con Él o no. Y el mejor momento para encontrarte con Jesús y iniciar tu camino con Él es ahora. Ya. ¿Qué vamos a responder? Vamos a hacer una oración. Y en esa oración voy a dejar un momentito para que vos respondas al llamado que Jesús te está haciendo hoy. Que respondas quizá a la incomodidad que Él genera en tu corazón de hacerte ver los pozos vacíos de los cuales estás intentando llenar tu vida. Que respondas y que quizá tengas que dejar de lado el orgullo o la autosuficiencia y decir, ¿sabes qué? No te conozco, no me he encontrado con vos. Necesito encontrarme realmente o nuevamente con vos porque lo dejé de lado. Oremos. Señor, te damos gracias porque sos vos quien toma la iniciativa con nosotros. Quizás si no tomaras la iniciativa, no te buscaríamos, Señor. Y quizá hoy es el día en el que tenemos que tomar decisiones. Hay muchas personas acá con diferentes historias, diferentes trasfondos, diferentes necesidades. Y por eso ahora en este momento queremos tomar una decisión y te pido que escuches nuestra oración. Un par de segundos, Señor, no son suficientes quizá, pero escuchaste la sinceridad de nuestro corazón respondiendo a tu llamado. Quizá necesitamos ir a casa y volver a sentarnos y hablar con vos. Te pido que sigas insistiendo en nuestro corazón para podernos encontrar de una manera real con vos. Gracias por ese amor que nos alcanza y nos busca una y otra vez. Todo te lo pedimos, agradeciendo también. En el nombre de Jesús. Amén.